Bueno, si te fijas, cuando estudiamos el sistema diédrico, hacíamos lo siguiente. Dibujábamos, por ejemplo, un plano oblicuo y lo hacíamos así, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas, no? Y marcábamos la línea de tierra. Bueno, pues esto también lo podemos representar tridimensionalmente. Entonces, al hacerlo tridimensionalmente, hacíamos esto. Y cogíamos el plano, por ejemplo, y lo colocábamos aquí, así, ¿no? O sea que esta era una interpretación espacial, ¿no? Donde este era el plano horizontal, este el vertical, ¿no? Y este es el plano oblicuo, ¿lo ves, no? Sí. Bueno, pues ahora el sistema sonométrico es esto. O sea, ahora ya nos olvidamos de eso de pensar en el plano y decir, bueno, estas son las trazas, la intersección, ahora giramos, quitamos el plano, nos quedan las... No, ahora ya directamente estamos dibujando en 3D todo. Y eso es lo que se llama una perspectiva, para diferenciarlo de un sistema de proyección, un sistema de representación que significa que proyectamos mediante dos vistas, ¿no? Aquí solo proyectamos una vez, ¿no? Y como ves, estamos representando esto que tenemos aquí, lo tenemos aquí con los tres ejes. Tenemos el eje, por ejemplo, aquí ahí le llama Y, aquí X y aquí Z, ¿vale? Y ahora veremos por qué le llama prima. Bueno, tenemos entonces los tres ejes asolométricos y ahora ya directamente es mucho más fácil porque ya hacemos todo en 3 dimensiones, ¿no? O sea que tenemos aquí un plano, tenemos aquí una recta, por ejemplo, de perfil, tenemos aquí una línea oblicua, tenemos una recta vertical, este plano, un plano horizontal. Pero bueno, otra vez tenemos los 3 ejes de referencia y los 3 planos coordenados, ¿no? Que son en realidad un triedro, o sea, 3 planos que forman entre sí 90 grados, 2 a 2, ¿vale? Bueno, pues hecho esto, entonces lo primero que hay que pensar es, esto es un sistema de proyección ortogonal. ¿Qué significa? Que realmente lo que estamos haciendo aquí es como si esto fuera una pirámide y estamos proyectando sobre un plano del papel, con lo cual los ejes van a experimentar una reducción. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos varias formas de representar. Vamos a hacerlo así, primero, antes de hablar del fundamento, de una forma sencillita. Si yo te dijera que dibujaras un cubo, pues tú podrías hacer esto, por ejemplo. Bueno, pues esto es un sistema asolométrico que se llama perspectiva caballera, ¿vale? Una representación del cubo. Si hacemos también las líneas discontinuas, marcaremos por aquí detrás esto, y esto es una perspectiva que decimos de tipo caballera. Es una proyección oblicua, ¿vale? Y ahora veremos lo que significa. Mientras que, si por ejemplo coges el cubo y ahora la cara vertical, la cara horizontal la colocas aquí y ahora desplaces esta cara y la traes aquí, vamos a hacer esto discontinuo, esto es lo que llamamos una perspectiva militar. Es otra proyección oblicua. Como vemos, si te fijas, es idéntica a esta, lo que pasa es que estamos cambiando la posición. O sea, si yo dibujo esto así, tenemos una caballera, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que aquí estamos viendo esta cara frontal, mientras que aquí estamos viendo la cara de arriba, ¿no? ¿Qué significado tiene esto? Esto es la perspectiva militar, una proyección oblicua que se llama. Esta también es oblicua, es caballera. Caballera y militar. Bueno, son 2 proyecciones oblicuas hechas con paralelas, mientras que esta va a ser una proyección también hecha con paralelas, se dice cilíndrica, pero en este caso es ortogonal, ya no va a ser oblicua. O sea que tenemos las oblicuas, son estas 2, y esta va a ser la ortogonal. ¿Cómo dibujarías el cubo aquí? Pues lo dibujarías así. Vengo aquí, hago esto. Esta sería una sonometría isométrica, ¿vale? Con lo cual tenemos ya ahí la perspectiva de un cubo. Fíjate que en este caso, en las asolometrías, siempre una cara, como las caras del cubo tienen aquí 90 grados, solo esta, en el caso de la militar, aparece en verdadera forma. Aquí aparece en verdadera forma esta. O sea, tal cual es, ¿no? Aquí se ve el cuadrado tal cual es, aquí no, aquí aparece como un romboide, ¿no? Aunque sabemos que en el espacio es un cuadrado. Y aquí fíjate que ninguna, porque todos los ángulos son mayores de 90. Y entre ellas las caras son cuadradas, y aquí no se ve ningún cuadrado. Bueno, pues es en las asonometrías, isométrica, dimétrica, trimétrica, siempre aparece con un ángulo mayor de 90 las caras que tienen pues el ángulo de 90, ¿no? Entonces la militar y la caballera va a ser mucho más fácil porque directamente dibujamos un cuadrado y partimos de él, y en la sonométrica pues tenemos que son en realidad ángulos mayores, ¿no? O sea, siempre va a ser mayor de 90. En la isométrica tenemos los 3 ángulos iguales, en la dimétrica tenemos 2 ángulos iguales y uno desigual,
Por ejemplo, esta sería una representación del cubo en dimétrica, o sea que si te fijas, este ángulo es igual que este, pero distinto de este, ¿no? Entonces, como hay dos ángulos iguales y uno desigual, decimos dimétrica. Tenemos tres ángulos iguales, isométrica. Y por último tenemos la última opción, que serían los tres ángulos distintos, ¿no? Vamos a ponerlo más así. En este caso, pues tenemos que las caras se ven distintas, ¿no? Vamos a ponerlo más así. Entonces fíjate que las caras se ven distintas, los ángulos son distintos y por tanto es asonometría trimétrica, ¿no? O sea que tenemos los tres ejemplos de asonometría, con ángulos iguales, dos iguales, uno desigual y tres desiguales, iso, di y trimétrica, ¿no? Bueno, pues estos son los tipos de asonometrías con los que trabajamos, ¿no? O la oblicua o la ortogonal. ¿Qué significa esto? Pues significa lo siguiente: si tú coges un cubo y lo colocas aquí, al proyectarlo de forma oblicua mediante líneas paralelas, se proyecta según una perspectiva caballera, ¿no? Mientras que aquí hacemos lo mismo, ¿no? Imagínate un cubo en el espacio. Tenemos aquí un cubo apoyado en un papel, ¿no? Bueno, pues si tú imaginas los rayos de sol que se consideran paralelos, pues los rayos de sol provocan que esta figura se proyecte de esta manera, con lo cual tú tienes que la perspectiva de esa figura pues es esta. Si te fijas, es una perspectiva caballera. La sombra de un cubo que se apoya en el suelo, como es una proyección hecha con líneas paralelas, o sea, una proyección cilíndrica, se dice cuando las líneas son paralelas, pero hecha de forma oblicua, o lo que es lo mismo, la sombra del cubo puede dar esto, ¿no? Imagínate un cubo de cristal que proyecta esta sombra, ¿no? Tienes que poner una cara paralela al papel, o apoyado, como aquí, ¿no? Entonces la sombra del cubo es esto. Bueno, pues esto es una caballera del cubo. Con lo cual ya sabes que si la sombra hecha por rayos oblicuos respecto al papel, al plano de cuadro, pues es una proyección oblicua, pues necesariamente si yo te pregunto por una esfera en caballera o militar, lógicamente al proyectarla de forma oblicua va a salir de contorno una elipse. Entonces ya sabes que en caballera o militar la perspectiva de una esfera saldrá con forma elíptica, ¿no? O sea, será una circunferencia alargada, una elipse, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo en la militar, ¿no? ¿Y por qué existen estas dos si realmente son iguales, me puedes decir? Porque como ya dijimos, si variamos esto y lo colocamos así, son idénticas, ¿no? Bueno, pues por esto. Pues si tú, por ejemplo, haces una casa, para entenderlo, fíjate que la puerta de esta casa y la ventana las veo ahí en verdadera medida, con lo cual me permite trabajar en verdadera forma, ¿no? Y puedo ver la fachada con mucho detalle. No me interesa tanto ver esto, esta ventana, está ahí un lateral, la veo poco, ¿no? Pero me interesa la fachada, mientras que aquí lo que me interesa es la parte de arriba, una terraza, ¿no? O si pongo un tejadillo, imagínate el tejadillo aquí en militar, pues ya tengo que este tejado yo puedo ver aquí una claraboya con todo detalle, ¿no? Gracias a que estoy en militar, estoy viendo las caras de arriba perfectamente, mientras que aquí pues pongo el tejadillo y esto pues no se ve muy claro, aquí está oblicuo, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre la caballera y la militar, que en esta puedo diferenciar muy bien este plano, el plano que llamaremos, pues por ejemplo, si esto lo llamamos a X, este Y, este Z, pues es el plano XZ, ¿no? O los paralelos a XZ, como este, ¿no? Mientras que aquí estoy viendo con mucha nitidez y mucha claridad y en verdadera forma lo que se ve desde arriba, ¿no? Entonces sería el plano que es paralelo a XY y entonces es el que veo perfectamente, ¿vale? Bueno, pues de ahí que utilice estas dos cuando quiero hacer un dibujo rápido, sencillo, un boceto. Imagínate que quieres hacer una casa rápidamente, pues tienes la casa, pues el plano en planta es esta, como, tal y como lo utilizas en sistema diédrico, ¿no? Bueno, pues tú desplazas el plano hacia abajo, lo vuelves a repetir, lo calcas tal cual, y ahora al unir los puntos ya tienes una perspectiva militar de la casa, ¿no? Entonces ya le pones las puertas, las ventanas, una mesa, lo que sea. Fíjate que visto desde arriba, esto es la planta, o sea que está en verdadera forma. Los ángulos están bien, la relación entre las magnitudes están bien. Bueno, pues esta es la ventaja de las asonometrías. Es que si un objeto tiene líneas paralelas, pues todos los elementos también tienen líneas paralelas, ¿no? Porque luego cuando estudies el sistema cónico y a final de curso, si tú dibujas un cubo, pues lo vas a hacer con puntos de fuga y sale así. Entonces el cubo de repente, pues este segmento se reduce por efecto de la lejanía, ¿no? Entonces es una perspectiva que no te da
una medida veraz de lo que son las dimensiones del objeto, porque cuanto más lejos esté, más pequeño aparece, ¿no? Entonces, las asonometrías eso no pasa, porque fíjate que cuando una figura como un cubo tiene las aristas paralelas, en las perspectivas aparecen paralelas, pero en la perspectiva cónica eso no se da. Por eso a nivel de boceto se trabaja muy bien con asonometrías. Entonces, cuando quieras hacer una vista desde arriba, la militar. Cuando quieras hacerla frontalmente, la caballera. Y cuando quieras darle importancia prácticamente igual a todas las caras, pues utilizas estas. Si quieres darle más importancia, por ejemplo, como vemos aquí se ve mucho más esta cara que esta, y podría variar el ángulo de la trimetría y decir, bueno, pues el cubo puede aparecer así, con lo cual esta cara la veo bastante bien y estas las veo muy lateralmente, ¿no? Pero fíjate que siempre los ángulos mayores de 90, ¿vale? Siguiendo la dirección de los tres ejes asonométricos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la diferencia entre la caballera militar y la cónica y el tipo de asonometría ortogonal. Decíamos que si un cubo lo colocabas y proyectaba su sombra de forma oblicua, ¿vale? Entonces tenías que la sombra de ese cubo era una caballera militar, ¿no? Ya que eran la misma forma, ¿no? Lo único que variaba es la posición de la figura respecto a los ejes, ¿no? Pero ahora imagínate que los rayos solares, que está tan lejos que se consideran paralelos, proyectan sobre el papel, pero el papel lo pones ortogonal a los rayos, ¿no? Entonces la sombra de la figura va a salir esto, ¿vale? O sea que si tú colocas un cubo, imaginemos el cubo, lo tienes aquí, y de repente este cubo lo proyectas ortogonalmente sobre un papel, sobre el papel que tienes, al proyectarlo tienes esta figura, ¿vale? O sea que en realidad la sonometría ortogonal de un cubo pues puede darse estos tres casos, iso-, trimétrica, ¿no? Y los tres ejes cartesianos que pasan por las aristas, ya que lo has colocado de manera que coincida con esas aristas, pues es en realidad los ejes de la sonometría, estos que tenemos aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces tú tienes el cubo, lo proyectas ortogonalmente, te sale aquí, y al proyectarlo ortogonalmente sobre el plano del papel, eso es la sonometría. Si tú tienes los tres ángulos iguales, quiere decir que esta pirámide espacial que tienes aquí, que contiene al cubo, quiere decir que en realidad pues forman iguales ángulos. Sería algo como esto, así. Fíjate, estos tres es la pirámide que se proyecta sobre el papel ortogonalmente y tienes ahí el cubo y por tanto ya se proyecta con ángulos iguales porque esta medida es igual que esta y igual que esta. Fíjate también que en esta sonometría ortogonal cada uno de los ejes son tales que se proyectan y experimentan reducción, ¿vale? O sea que siempre al proyectar un segmento va a experimentar una reducción. O sea que este segmento del cubo, por ejemplo, en asonometría isométrica, si esto mide 1 centímetro, al proyectarlo aquí se reduce a 0,816 y esa es la reducción que experimenta, ¿no? Entonces, si esto le llamamos U y esto le llamamos U partido X, pues será, fíjate que es UX partido por U, o sea, UX partido por U, ¿vale? Bueno, pues fíjate que esa es la reducción. Lógicamente, imagínate que esta es la esquina de un cubo, porque es realmente una pirámide cuyos extremos forman ahí 90 grados, o sea, lo que se llama un triedro trirectángulo, y de repente levanto un poco por aquí. Entonces pasa esto. La esquina del cubo, como si estuviera flotando en el agua, le pasa esto. O sea que digamos que esto flota más, esta línea flota más que estas dos. Entonces, al proyectar el cubo que está aquí sobre el papel, pues fíjate que este ángulo va a ser igual que este y distinto de este, ¿no? O sea, estamos en una dimetría. Fíjate que esta cara proyectada aquí abajo apenas se va a ver, va a ser este caso, y estas dos se van a ver bastante, porque esto se proyecta de manera que se ve aquí mucho más grande, ¿no? Vale. O sea que aquí tienen más inclinación y por tanto la reducción será mayor, aquí será menor. Todas esas reducciones luego pues te diré cómo se calculan. Fíjate también que si este segmento, por ejemplo, ya no hablamos de isométrica, este segmento lo levanto más, puede darse el caso de que de repente esto mide 1 centímetro y esto mide 2, ¿no? O sea, aquí abajo 1 y aquí arriba 2, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso estamos hablando de que la reducción, como pone aquí UX partido por U, es 1 partido por 2, ¿no? Sobre ese eje, ¿no? Cada eje experimentará una reducción distinta, o puede que coincidan las reducciones, como en el caso isométrico, o que coincidan dos, como en el caso dimétrico. Fíjate que aquí esto se reduce lo mismo que esto al proyectarlo aquí abajo en el plano, ¿no? Vale. Bueno, pues esa es
ese es el fundamento de la figura en este sistema, ¿no? El fundamento de la solometría proyectada ortogonalmente y proyectada de forma oblicua. Y ahora ya lo que habría es representar figuras, formas sobre estos tres planos coordenados, o bien esto. Fíjate que en todas las asolometrías siempre vamos a tener los tres ejes para representar. Llamaremos, por ejemplo, este X, Y este Z, ¿no? Y fíjate que los primas significa que en realidad los ejes espaciales son X, Y, Z, pero al proyectarlos sobre el papel, pues le llamamos X', al proyectar este le llamaremos Y', bueno, este le llamamos Y' y a este Z', ¿vale? O sea, por eso los del papel aparecen siempre con Y', ¿vale? Mientras que aquí estos dos, como se consideran o paralelos al papel o coincidentes con él, en realidad el único que llamamos prima es el Y, porque es este, por ejemplo, entonces se proyecta aquí. Y fíjate que aquí hay una reducción, en este caso hubo una ampliación, ¿no? Pero bueno, se suele poner siempre reducción, porque es más realista. Si yo pongo como aquí ampliación, entonces un cubo con esa medida ampliada, pues puede aparecer así, nadie se cree que esto es un cubo, ¿no? Parece más alargado, ¿no? Por eso se aplica una reducción. En la caballera se aplica una reducción sobre este eje y en la militar sobre este eje, sobre esta altura, ¿vale? Bueno, pues esa sería una introducción a los sistemas y ahora habría que empezar a representarlos, ¿no?